aseguran que cada uno de sus movimientos persiguen un solo fin: mantenerse en el cargo contra viento y marea. La desesperación por continuar con esta mamadera que le digo yo, porque no quieren desprenderse de esa teta fiscal, que nunca las ha controlado. De él se ha dicho de todo. Lo han acusado de corrupto y hasta han hecho mofa de su nombre. De Pedro Cotillo ha pasado a ser Pericotillo. Se ha hecho todo un cuento de lo que gana el señor rector de la Universidad Nacional de San Marcos. Y pues el señor Mora pues, ¿no? ha hecho que el señor Cotillo gana 80.000, 100.000 soles, y eso no es así. Esta semana el rector de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido el protagonista ausente de acaloradas discusiones por un proyecto de ley que pretendía que los rectores de las universidades públicas se mantengan en sus cargos más allá de la fecha límite que se les ha fijado, el 31 de diciembre. La ley Cotillo, con el lobby que hicieron en el Congreso, tuvo que encarpetarse. Y eso fue porque los estudiantes, los profesores y los trabajadores de las universidades dijimos basta ya. Y se ha hecho con una conciencia de que las cosas tienen que cambiar. Y en San Marcos tienen que cambiar las cosas. Porque si San Marcos cambia, estoy seguro que el resto de las universidades del país debe cambiar. Esta es la historia de una universidad nacional que genera cerca de 200 millones de soles que nadie parece fiscalizar. Una historia de atractivos pagos, de subvenciones y otras bonificaciones que engrosan los sueldos de unos pocos y que han convertido a la decana de América en el bastión de la resistencia a la nueva ley universitaria. Y si finalmente deciden que se vayan el 31 de diciembre, ¿qué van a hacer? Bueno, pues que se atengan a las consecuencias, ¿no? Nos defenderemos, ¿no? ¿Y cómo se defenderán? Señorita, que llegue el 31 de diciembre. ¿Permanecerán ahí atrincherados en la oficina central? Que llegue el 31 de diciembre, señorita. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las universidades públicas del país que cubre casi la mitad de su presupuesto con recursos propios. Nosotros estamos en un presupuesto general más o menos un promedio de 480 millones, pero de esos 480 millones más o menos nosotros autofinanciamos, o sea, como más o menos el 48% con recursos propios. Es el Estado, o sea, el Estado que solamente nos da un 52%. Si San Marcos no generaría recursos propios, ¿qué sería de San Marcos? De estos 480 millones de soles, unos 200 salen principalmente de los exámenes de admisión, de la escuela de posgrado, del centro preuniversitario, del alquiler del estadio y de los arriendos de los innumerables inmuebles que tiene San Marcos, como estas galerías ubicadas cerca al Mercado Central y en Mesa Redonda. Este dinero sirve para cubrir los gastos y pagar también, por ejemplo, algunas subvenciones que recibe el rector. Como profesor principal a tiempo completo de educación exclusiva, ¿cuánto gana él? 6.400 soles. ¿Y por el cargo de rector, cuánto es lo que se adiciona a ese sueldo por subvención? Otros 6.000 soles. Menos los descuentos. ¿Puede recibir otra subvención aparte de por ser rector? No. ¿De repente por única vez algún monto por el proceso de admisión o no es así? Bueno, eso se ha hecho un problema que dicen que por ahí recibe una cosa, recibe otra cosa. Cuando hay los procesos de admisión, por ejemplo, como es la OCA, la Oficina Central de Admisión, se paga por única vez por ese proceso, ¿no? A los docentes de aula se le paga 500 soles, a los coordinadores 800 soles, ¿no? Y el señor rector también como jefe recibe pues unos 1.000 soles. Según Julio Palomino, quien es el principal asesor y además asesor financiero del rector, no hay ningún misterio en torno a lo que gana el doctor Pedro Cotillo. Son simples leyendas urbanas las que afirman que el rector gana 10 veces más de lo que asegura. Ningún funcionario público puede ganar más de 15.600 soles. ¿Y cuánto gana en realidad? Bueno, eso varía, ¿no? Varía. Debe estar en el orden de 12.000, 13.000 soles, menos los descuentos. Lo cierto es que en San Marcos el dinero entra por millones, pero Julio Palomino asegura que esa no es la razón por la que no se quieren ir.
Alega que se pretende inconstitucionalmente recortar el mandato del rector Cotillo, gestión que vence el 31 de mayo del 2016, fecha que aseguran harán respetar, así tengan que recibir el año nuevo en la ciudad universitaria. Si tuvieran que recortar, como ustedes consideran, su mandato, ya no percibirían ese sueldo por cargo, entonces se quedarían solo con el sueldo del profesor principal o en el caso suyo, por ejemplo, del profesor asociado, ¿no? Ya no percibiría lo de asesor. Y señorita, ¿usted cree que yo no tengo otras oportunidades laborales? ¿Usted no cree que el señor rector no tiene también otras oportunidades? ¿Que la gente que nos acompaña no tiene otras oportunidades o que no tiene otras ofertas? Por favor. Estamos hablando con gente técnica, gente que realmente, como le digo, la gente habla porque simplemente no conoce. En el curso de admisión está el billete. ¿Cuánto le cobran a cada alumno para postular? Saque su cuenta. ¿Y cuántos alumnos postulan? 56.000, 60.000 alumnos. Saque su cuenta, ¿cuánta platita sacan? Saque su cuenta. 500 soles, 400 soles. Solamente si fueran 500 soles sacaría ahí ¿cuántos? 30 millones. ¿No es una gran plata? Y se lo reparte mensualmente. ¿Quién le rinde cuentas? ¿A dónde rinde cuentas esa plata? Al no haber asamblea universitaria, no hay a quien rendirle cuentas. Y si bien tienen un órgano de control interno, es la misma universidad la que paga el sueldo de sus funcionarios y hasta eventualmente algunas subvenciones. San Marcos es la única universidad pública que no cuenta aún con nuevos estatutos, tal y como se exige en adecuación a la nueva ley universitaria. Y si bien cuenta con un comité electoral, está cuestionado. ¿Cómo nosotros podemos crear un comité electoral, ¿no?, que se desactiva, renuncian, ahora se vuelven a reconstituir y encima es ilegal porque no cumple la ley? Entonces no garantiza nada. Y por eso los estudiantes, los trabajadores pedimos un nuevo comité electoral legal. Si son autónomos, ¿por qué renuncian del rector? No, hubo un pequeño inconveniente entre ellos, pero no es que esté acéfalo ni nada por el estilo, están en pleno ejercicio. ¿Y por qué renunciaron ante el rector si eran un ente autónomo? Señorita, les hicieron cargamontón. Consideramos que si este comité electoral no responde a lo que exige la ley. Hay dos profesores que no son a dedicación exclusiva y no incluye a los profesores de 70 años. Por lo tanto, no está pues debidamente constituido. A pesar de las voces que exigen un nuevo comité electoral, el comité electoral actual convocaría en los próximos días a la asamblea estatutaria con el fin de fijar fechas de elecciones, pero para el próximo año. Parece que hay un error en interpretación de los rectores que se resisten a acatar esto como fecha el 31. Yo creo que por el bien de la universidad, por la institucionalidad de San Marcos, debe irse el 31 de diciembre, como establece la ley. Pero no solo es el rector de San Marcos quien se resiste. Siguen su ejemplo otros 8 rectores de universidades públicas. Entre ellos, los que representan a la Universidad Nacional Federico Villarreal, San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad La Cantuta y la del Santa. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ya fortalecida con el fallo del Tribunal Constitucional, está evaluando las medidas a adoptar contra las autoridades de las universidades, sobre todo las de San Marcos, si es que mantiene su posición de resistirse al cambio. Si es que hay un rector ilegal, ¿no?, o que está usurpando funciones, digamos, no le corresponde tener la titularidad de cuentas, ¿no? Entonces es un tema, digamos, para, digamos, coordinar con el Ministerio de Economía, ¿no? Hay estatutos, por ejemplo, que establecen, ¿no?, que en situaciones, digamos, extremas, quien asume la conducción de la universidad, digamos, es el docente principal más antiguo, por ejemplo, ¿no? Pero eso, digamos, lo decide, digamos, cada universidad. ¿Eso es legítimo? ¿Eso es legal? ¿Que el Ministerio de Economía no te dé dinero? ¿Es legítimo y legal? Es un abuso del poder ejecutivo. Y de no entregárseles los fondos, advierten que denunciarían a la SUNEDU, pues para ellos la superintendencia no tiene la atribución de interpretar la ley. Bajo esta premisa, su consigna es resistir hasta el final. Y todo, según asegura, en aras de la institucionalidad. ¿Y por qué las otras universidades piensan diferente? Y hay otras universidades que sí se han adecuado
las particulares, por ejemplo? Nosotros hablamos de nuestra institución, no de otras universidades. Y en medio de estas pugnas, las denuncias contra Pedro Cotillo no se hacen esperar. El rector está en la planilla de la empresa Consorcio Proyecto Cusco ganando una suma de 16.000 soles. Él es el presidente de la Asociación de Comerciantes San Marcos, quienes actualmente ocupan una de las galerías que tiene la universidad en Mesa Redonda, en el centro de Lima. Walter Utrilla acusa al rector de San Marcos de haberse coludido con el Consorcio Proyecto Cusco, que pretende sacarlos de la galería. Esta es la planilla del doctor Cotillo que está inmerso en esta planilla del Consorcio Proyecto Cusco. Tenemos el de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son las mensualidades del pago de todos los meses del rector Cotillo. Si existen las planillas, también existe una denuncia. Es una declaración expresa del gerente general del Consorcio Proyecto Cusco donde dice que a él no ha realizado ningún acto, le han falsificado los documentos. Al respecto, el asesor legal de Pedro Cotillo nos mostró esta carta notarial donde el presidente del Consorcio Proyecto Cusco asegura que fueron los dirigentes de la asociación con la que mantiene un litigio, quienes ilegalmente registraron ante SUNAT una falsa lista de trabajadores, entre los que figuraba el rector Cotillo. Usted sabe que los delitos informáticos existen, es pleno conocimiento para todos. Si nos hackean los correos, ¿qué será pues hacer una suplantación de una persona? La falsificación está en todos lados. ¿Qué más se puede esperar de esas personas que están acostumbradas a delinquir y a hacer ese tipo de actitudes? En tanto, en San Marcos, los 2 vicerrectores y 8 decanos se han alejado de la interpretación que el doctor Cotillo tiene sobre la ley y consideran que debe irse el 31 de diciembre. Sin embargo, hay 12 o 13 decanos que aún están de su lado, 4 de ellos interinos. Los profesores no quieren declarar, porque si declaran en contra de las autoridades, inmediatamente son reprimidos. Y la represión va, por ejemplo, por el hecho de que, por un lado, no los colocan en los exámenes de admisión, los marginan, no les permiten acceder al dictado de los cursos de posgrado. ¿No? Eso es lo que dicen nuestros profesores. Mañana la Comisión de Educación debatirá la denominada Ley Cotillo. Nada está dicho sobre este proyecto de ley que fue presentado por los congresistas apristas e inicialmente apoyado por la bancada fujimorista. Y es que en el Congreso al menos 9 parlamentarios están vinculados con universidades privadas. El proceso de la ejecución del laudo arbitral, el Ministerio de Trabajo ha emitido dictámenes económicos y dentro de esos dictámenes económicos se ha verificado que sí hay un superávit bastante alto de la universidad. Urge aquí transparencia en los fondos y la Contraloría es la llamada a hacerlo. A la comunidad sanmarquina, pues así se conocerá cómo se manejan los ingresos y gastos de los recursos propios y de la propia gestión del doctor Cotillo. San Marcos debería liderar la reforma universitaria y predicar con el ejemplo, pues nos guste o no, las leyes están hechas para cumplirse. No es que se queden porque quieren mantener, digamos, esos privilegios, esas subvenciones que por cargo les dan a los profesores. Por favor, 5 meses, señorita, 5 meses. ¿Usted cree que seríamos capaces por 5 meses hacer tanto problema? $30.000, $100.000 soles, y eso no es así. Esta semana el rector de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido el protagonista ausente de acaloradas discusiones por un proyecto de ley que pretendía que los rectores de las universidades públicas se mantengan en sus cargos más allá de la fecha límite que se les ha fijado, el 31 de diciembre. La ley Cotillo, con el lobby que hicieron en el Congreso, tuvo que interpretarse. Y eso fue porque los estudiantes, los profesores y los trabajadores de las universidades dijimos basta ya. Y se ha hecho con una conciencia de que las cosas tienen que cambiar. Y en San Marcos
tiene que cambiar. De él se ha dicho de todo. Lo han acusado de corrupto y hasta han hecho mofa de su nombre. De Pedro Cotillo ha pasado a ser Pericotillo. Se ha hecho todo un cuento de lo que gana el señor rector de la Universidad Nacional de San Marcos. Y pues el señor Mora pues, ¿no? ha hecho que el señor Cotillo gana 8. Las cosas. Porque si San Marcos cambia, estoy seguro que el resto de las universidades del país debe cambiar. Esta es la historia de una universidad nacional que genera cerca de 200 millones de soles que nadie parece fiscalizar. Una historia de atractivos pagos, de subvenciones y otras bonificaciones que engrosan los sueldos de unos pocos y que han convertido a la decana de América en el bastión de la resistencia al... Aseguran que cada uno de sus movimientos persiguen un solo fin: mantenerse en el cargo contra viento y marea. La desesperación por continuar con esta mamadera que le digo yo, porque no quieren desprenderse de esa teta fiscal, que nunca las ha controlado.